Eran las 5 de la mañana de un frío día de invierno de 1922. Florence Scovel Shinn se despertó antes de que sonara el despertador. Ella hacía eso cada día, pero ese día algo diferente estaba por suceder. Florence fue a la cocina, tomó un vaso de cristal, lo llenó con agua filtrada y entonces hizo algo que cambiaría su vida y la de cientos de personas para siempre. Ella sostuvo el vaso con ambas manos, cerró los ojos y pronunció palabras sobre aquella agua. Palabras que ella había descubierto tenían el poder de transformar agua común en un portal de prosperidad. A las 5:15 de la mañana, Florence bebió aquella agua y antes del mediodía recibió una llamada. Era un cliente nuevo, ofreciendo el doble de lo que ella acostumbraba a cobrar. ¿Coincidencia? Florence decía que no. Ella llamaba a aquello la ley del agua decretada. Y en los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo hacerlo. Pero antes de continuar, necesitas entender algo sobre Florence. Ella no inventaba rituales por inventar. Ella testeaba, observaba, anotaba resultados. Y el agua de las 5 de la mañana fue uno de los rituales más testados y comprobados que ella jamás creó. Florence enseñó esto a 32 personas a lo largo de 10 años. De esas 32, 29 relataron manifestaciones financieras en menos de 12 horas después de beber el agua. No es magia, es ciencia espiritual y estás a punto de aprender cómo funciona. Volvamos a 1921. Florence estaba estudiando los textos sagrados y ella encontró algo que llamó su atención. En Juan, capítulo 4, Jesús habla sobre agua viva, aquella que, quien beba, nunca más tendrá sed. Florence percibió algo que la mayoría no percibe. Jesús no estaba hablando solamente de agua espiritual abstracta. Él estaba enseñando que agua física puede ser impregnada con poder espiritual. Y cuando tú bebes esa agua, tú ingieres el decreto junto. El decreto entra en tu cuerpo, en tu sangre, en tus células, y de dentro hacia afuera, tú comienzas a vibrar en la frecuencia de lo que fue decretado. Florence comenzó a experimentar. Ella se levantaba a las 5 de la mañana, sostenía un vaso de agua y decretaba sobre él. Al comienzo, ella usaba decretos genéricos, pero percibió que no funcionaba tan bien. Entonces ella comenzó a refinar, testear palabras diferentes, tiempos diferentes, posiciones diferentes, y después de 6 meses de pruebas, ella llegó a la fórmula perfecta, el agua de las 5 de la mañana. Y aquí está lo que Florence descubrió, que hace toda la diferencia. Elemento 1, la hora. Tiene que ser entre 5 y 6 de la mañana. Florence descubrió que en ese horario, el velo entre el mundo de lo sagrado y el físico está más fino. Es la misma hora en que Jesús se levantaba para orar. Es la hora en que los místicos meditan. Es la hora del maná, la substancia espiritual que cae del cielo. Si tú bebes el agua después de las 6, aún funciona. Pero el poder es menor. Florence testeó eso con 10 personas. Las que bebían entre 5 y 6 manifestaban en promedio 8 horas después. Las que bebían después de las 6 manifestaban en promedio 3 días después. La hora importa. Elemento 2. El vaso. Florence descubrió que el material del vaso hace diferencia. Ella testeó vidrio, plástico, metal y cristal. El cristal fue el que dio los resultados más rápidos. Florence creía que el cristal tiene una estructura molecular que amplifica la intención.
Pero si tú no tienes un vaso de cristal, usa vidrio. Nunca uses plástico. Florence decía que el plástico bloquea energía espiritual y el metal distorsiona la frecuencia. Entonces, vidrio o cristal. De preferencia transparente, para que tú veas el agua mientras decretas sobre ella. Elemento 3. El agua. No puede ser agua del grifo directo. Tiene que ser filtrada. Florence explicaba. Agua del grifo carrega memoria de caños, de tratamiento químico, de miedo colectivo. Tú no quieres beber eso. Filtra el agua. Si es posible, deja descansar por algunas horas antes. Florence dejaba el agua descansar, la noche toda, en un jarro de vidrio. Ella decía que eso permite que el agua olvide lo que ella era y se prepare para recibir lo que tú vas a decretar. Elemento 4. Las palabras. Aquí está el secreto, que cambia todo. Florence descubrió que existen palabras, que el agua responde mejor, y ella creó un decreto específico. Voy a pasarte ahora el decreto exacto que Florence usaba, pero antes necesitas saber. No es solo hablar las palabras, es sentir las palabras. Florence decía que palabra sin emoción es palabra muerta. Entonces, cuando tú hables el decreto, siente que es verdad, como si ya hubiese sucedido. Decreto del agua de las 5 de la mañana. Sostén el vaso con ambas manos, mira para el agua y di: yo decreto que esta agua es agua de prosperidad. Cada gota carrega abundancia divina. Cuando yo beba, mi cuerpo entero se torna portal de riqueza. Mi boca habla abundancia. Mi mente piensa abundancia. Mi corazón siente abundancia. Hoy, antes de que el sol se ponga, el dinero fluye hasta mí. Puertas se abren, personas me procuran, oportunidades surgen, porque yo bebí el agua decretada por Dios. A través de mi boca, está consumado. Así es. Amén. Florence decía que tú debes repetir ese decreto 3 veces sobre el agua. La primera vez, el agua escucha. La segunda vez, el agua acepta. La tercera vez, el agua se transforma. Después de decretar 3 veces, bebe el agua despacio. No bebas todo de una vez. Bebe en pequeños sorbos, sintiendo el agua descender. Y mentalmente, repite: abundancia entra en mí. Prosperidad fluye a través de mí. Dinero viene hasta mí. Florence bebía en 7 sorbos, porque 7 es el número de la perfección divina. Ahora voy a contarte lo que sucedió. Cuando Florence enseñó esto por primera vez, era 1922. Una mujer llamada Guadalupe estaba en la quiebra. Tenía 3 hijos, marido desempleado y ninguna esperanza. Guadalupe fue a una plática de Florence y al final, Florence compartió el ritual del agua de las 5 de la mañana. Guadalupe se fue pensando que era una locura, pero ella no tenía nada que perder. En la mañana siguiente, Guadalupe se despertó a las 5. Siguió exactamente lo que Florence había enseñado. Decretó sobre el agua, bebió y volvió a dormir. A las 10 de la mañana, Guadalupe recibió una visita. Era su hermana, que vivía en otro estado. La hermana entró y dijo: Guadalupe, tuve un sueño esta noche. Soñé que tú necesitabas ayuda. Vine a traer esto. Y entregó un sobre. Dentro tenía $500. Guadalupe cayó al suelo llorando. Ella no había contado para nadie sobre la situación financiera. Pero su hermana sintió. Florence explicó después: cuando tú bebes el agua decretada, tú activas un campo magnético a tu alrededor. Y ese campo jala para ti lo que tú necesitas. A veces viene de donde tú menos esperas. Guadalupe continuó el ritual
Todo día a las 5 de la mañana. Agua decretada. Bebida con fe. En 2 semanas, su marido consiguió empleo. En un mes, ella abrió un pequeño negocio de costura. En 6 meses, ellos se habían mudado para una casa mayor. Guadalupe escribió para Florence: «Yo era una persona. Hoy soy otra. La única cosa que cambié fue que comencé a beber agua decretada a las 5 de la mañana». Florence guardó esa carta y siempre se la mostraba a quien dudaba. Pero hay algo más profundo aquí. Florence descubrió que la ley del agua decretada no funciona solo para dinero. Funciona para cualquier cosa que necesites manifestar. Había una mujer llamada Esperanza que estaba muy enferma. Los médicos no encontraban la cura. Esperanza fue a consultar a Florence y Florence le enseñó el ritual, pero cambió la oración en vez de decretar prosperidad. Esperanza decretó salud perfecta sobre el agua. Todos los días a las 5 de la mañana. Agua decretada con salud. En 3 semanas, Esperanza amaneció sin dolor. Fue al médico. Los exámenes mostraron que lo que estaba mal había desaparecido. Los médicos no supieron explicarlo, pero Esperanza sí sabía. Era el agua. Florence lo explicaba así: tu cuerpo es 70% agua. Cuando bebes agua decretada, estás literalmente reprogramando tu cuerpo de adentro hacia afuera. El agua lleva la información de la oración, y esa información se esparce por cada célula, cada órgano, cada tejido. Te conviertes físicamente en lo que decretaste. Por eso funciona tan rápido. Porque no es solo mental, es celular, es asombroso. Hubo un hombre llamado Rogelio. Él estaba tratando de vender una propiedad desde hacía 2 años. Nadie compraba. Rogelio oyó sobre Florence a través de un amigo. Fue hasta ella. Florence le enseñó el agua de las 5 de la mañana. Pero le pidió a Rogelio que decretara algo específico. Yo decreto que esta agua atrae al comprador perfecto para mi propiedad. Hoy, él aparece. Él paga el precio justo. El negocio se cierra rápido. Está hecho. Rogelio hizo esto por 5 días. Al 6.º día, un hombre tocó a su puerta. Dijo que estaba pasando por la calle. Vio el letrero de venta y sintió algo fuerte diciéndole que entrara. Compró la propiedad el mismo día. Pago en efectivo. Rogelio volvió con Florence en shock. Él dijo: ¿cómo es posible? Florence respondió: no solo decretaste, bebiste la oración, y cuando bebes, te conviertes en un imán ambulante. Exhalas la frecuencia de lo que bebiste, y la persona correcta siente esa frecuencia. Aún sin saberlo, ella es atraída hacia ti. Rogelio preguntó: ¿esto funciona siempre? Florence dijo: funciona cuando tú acreditas que funciona. Si bebes dudando, el agua siente la duda y no se transforma. Pero si bebes con fe, el agua se vuelve milagro líquido. Ahora te voy a revelar algo que Florence enseñó solo a los alumnos más avanzados. Existe una forma de potencializar el agua de las 5 de la mañana. Y esa forma involucra la luz solar, así como lo oyes. Florence descubrió que si dejas que el agua decretada reciba la luz del sol naciente antes de beberla, el poder se triplica. Funciona así. Te levantas a las 5, oras sobre el agua, pero en vez de beberla inmediatamente, colocas el vaso en la ventana donde el primer rayo de sol va a tocar. Así que el sol nace y toca el agua. Tú bebes. Es sencillo. Florence llamaba a esto agua del sol decretada. Y ella decía: el sol es fuego divino. Cuando el fuego divino toca el agua decretada, acontece una fusión alquímica. Fuego y agua se unen
y crean el vapor de la manifestación. Ese vapor entra en tu cuerpo y acelera todo. ¡Todo! Florence probó esto con 15 personas. Las que bebían el agua con sol manifestaban en promedio 4 horas después. Las que bebían sin sol manifestaban en 8 horas. La diferencia era abismal. Hubo una mujer llamada Patricia. Ella necesitaba dinero urgente. Tenía una deuda que vencía en 3 días. Patricia procuró a Florence desesperada. Florence le enseñó el agua del sol, decretada. Dijo: «Haz esto durante 3 días». Patricia lo hizo. Primer día, nada. Segundo día, nada. Patricia casi desistió. Pero en el tercer día, cuando ella colocó el vaso en la ventana y el sol tocó el agua, ella sintió algo diferente. Una energía caliente subiendo por el cuerpo. Ella bebió el agua. Y 2 horas después, recibió una llamada. Era un cliente antiguo que le debía dinero desde hacía 1 año. Él llamó diciendo: «Patricia, no sé por qué, pero amanecí hoy pensando en ti. Necesito pagarte lo que te debo. ¿Puedo pasar ahí ahora?». El valor era exactamente lo que ella necesitaba para pagar la deuda. Increíble. Patricia corrió hasta Florence. Preguntó: «¿Cómo explicas esto?». Florence respondió: «El sol es el corazón del sistema solar. Él bombea vida. Cuando colocas tu intención en el agua y el sol toca, el corazón del universo valida tu intención. Y lo que fue validado por el sol acontece. Es ley cósmica». Patricia nunca más paró de hacer el ritual y nunca más pasó necesidad. Pero ahora necesito advertirte sobre algo. Florence alertaba. El agua de las 5 de la mañana tiene reglas. Si quiebras las reglas, no funciona y puede hasta bloquear. Entonces presta atención porque esto es serio. Regla 1. Nunca bebas el agua mientras te quejas de algo. Si bebiste el agua decretada y luego empiezas a reclamar de la vida, anulas la oración. Florence decía: «La queja es oración reversa». Ella deshace lo que el agua hizo. Así de simple. Regla 2. Nunca dejes que otra persona beba de tu agua decretada sin saber. El agua lleva tu intención. Si otra persona bebe sin saber, ella puede robar tu manifestación sin querer. Así como lo oyes. Florence tenía una alumna que hizo el agua. La dejó en la mesa. El marido bebió sin saber, y en aquel día, quien recibió dinero inesperado fue el marido, no ella. Florence explicó: «El agua no sabe para quién es. Ella solo manifiesta para quien bebe. Entonces guarda tu agua. Bébetela tú, a solas. Es muy importante». Regla 3. Nunca hagas el agua para perjudicar a alguien. Florence fue clara. Si decretas mal sobre el agua y bebes, el mal vuelve para ti multiplicado por 7. Por 7. El agua es elemento sagrado. No puede ser usada para magia negra. Si haces eso, te maldices a ti mismo. Florence contó que conoció a una mujer que intentó usar el agua decretada para destruir a una rival. La mujer perdió todo en un mes. Florence dijo: «El universo protege la pureza del agua. Si la contaminas con odio, bebes tu propio veneno. Terrible». Regla 4. Nunca te saltes más de 3 días seguidos. Florence decía: «El agua de las 5 de la mañana es un hábito espiritual. No es algo que haces una vez y olvidas. Es algo que haces todos los días. Si te saltas 3 días seguidos, la frecuencia se quiebra y necesitas recomenzar desde cero». Florence comparaba con el gimnasio. Si entrenas un día y paras 3, el cuerpo pierde el acondicionamiento. Con el agua es igual. Un día sí, un día no. Hasta funciona. Pero 3 días parado,
La conexión se rompe. No lo hagas. Regla 5. Siempre agradece después de beber. Florence enseñaba: la gratitud es el sello de la oración. Después que bebes el agua, coloca la mano en el corazón y di: gracias, Dios, gracias, universo, gracias, agua sagrada, por todo lo que ya está en camino. La gratitud anticipada es lo que finaliza el proceso. Sin gratitud, la oración queda a la mitad. No se te olvide. Ahora te voy a contar la historia más increíble involucrando el agua de las 5 de la mañana. Era 1927. Florence estaba dando clases en Nueva York. Un hombre llamado Guillermo estaba en el público. Él era empresario, pero estaba a punto de perderlo todo. La empresa de él estaba quebrando. Los socios lo habían traicionado. Los bancos habían cerrado las puertas. Guillermo estaba a 3 días de declarar bancarrota. Él fue hasta Florence después de la clase y le preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Florence lo miró a los ojos y le dijo: ¿confías en mí? Guillermo respondió: no tengo opción. Florence dijo: entonces haz exactamente lo que te voy a decir y no cuestiones nada. Florence le enseñó a Guillermo el ritual completo, pero agregó algo más. Ella dijo: durante 3 días te vas a levantar a las 5 de la mañana. Vas a orar sobre el agua, pero antes de beberla, vas a encender una vela blanca. La vas a colocar al lado del vaso y vas a dejar que la luz de la vela se refleje en el agua por 1 minuto. Después apaga la vela, bebe el agua y ve a trabajar como si nada estuviera pasando. Guillermo pensó que era extraño, pero lo hizo. Primer día, se levantó a las 5. Vela, agua, oración. Bebió. Fue a trabajar. No pasó nada. Segundo día, la misma cosa. Guillermo estaba perdiendo la esperanza, pero recordó que Florence dijo: no cuestiones. Tercer día. Guillermo se levantó a las 5. Hizo el ritual por última vez. Vela, agua, oración. Bebió y se fue para la oficina. Eran las 9 de la mañana cuando sonó el teléfono. Era un inversionista de otro estado, alguien de quien Guillermo nunca había oído hablar. El hombre dijo: Guillermo, recibí información de que usted tiene una empresa con potencial. Estoy interesado en comprar el 50%. ¿Cuánto quiere? Guillermo casi se desmaya. Consiguió negociar. El acuerdo fue cerrado ese mismo día. Dinero transferido. Empresa salvada. Guillermo corrió a buscar a Florence. Él dijo: ¿cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que iba a funcionar? Florence respondió algo que Guillermo nunca olvidó. Ella dijo: yo no lo sabía. Yo confié. Hay una diferencia. Saber es de la mente. Confiar es del alma. Y el agua de las 5 de la mañana solo funciona cuando el alma confía. Tú confiaste, Guillermo. Y el universo respondió. Guillermo preguntó sobre la vela. ¿Por qué la vela? Florence explicó. La vela representa Fe. Cuando enciendes una vela en la oscuridad, estás diciendo: yo creo que la luz vence a la oscuridad. La luz de la vela reflejándose en el agua es la fe penetrando en la oración. Y la fe es el ingrediente final que hace que todo funcione. Guillermo nunca más lo olvidó. Y nunca más paró de hacer el ritual. Pero hay algo más que Florence enseñaba sobre la vela. Ella decía: puedes usar colores diferentes de velas para propósitos diferentes. Vela blanca para prosperidad general. Vela verde para dinero específico. Vela dorada para oportunidades de negocio. Vela azul para curación. Vela rosa para relaciones. Pero nunca uses vela negra. Vela negra atrae fuerzas sombrías. Y tú no quieres eso cerca de tu agua decretada.
Florence era radical con eso. Ella decía: vela negra es portal para el lado equivocado. Manténla lejos. Tuvo una alumna de Florence llamada Dolores. Ella hizo todo bien. Agua a las 5. Oración. Gratitud. Pero no sucedía nada. Dolores fue a reclamarle a Florence. Florence preguntó: ¿cambiaste algo en el ritual? Dolores pensó. Y entonces recordó. Ella había usado una vela que le pareció bonita. Era una vela oscura, casi negra. Florence cerró los ojos. Respiró hondo. Y dijo: Dolores, abriste una puerta equivocada. Necesitas cerrarla ahora. Florence le enseñó a Dolores una oración de cancelación. Durante 7 días, Dolores tuvo que levantarse a las 5. Hacer el agua. Pero antes de beberla decir: yo cancelo toda conexión con fuerzas sombrías. Yo cierro toda puerta del mundo de lo sagrado que abrí por ignorancia. Esta agua ahora es apenas luz, apenas bien, apenas Dios. Dolores hizo los 7 días. Y en el 8º día, Florence permitió que ella volviera al ritual normal. Pero apenas con vela blanca, Dolores nunca más se equivocó. Y nunca más tuvo problemas. Florence anotó en el diario: ignorancia no protege a nadie. Si tú juegas con fuerzas espirituales sin saber lo que haces, tú pagas el precio. Por eso enseño las reglas. Para proteger, no para asustar. Ahora te voy a revelar un secreto que Florence compartió apenas en los últimos años de vida. Es posible hacer el agua de las 5 de la mañana, no apenas para ti, sino para otra persona. Funciona así. Si alguien que tú amas está pasando necesidad y no consigue hacer el ritual, tú puedes hacerlo por ella. Tú te levantas a las 5. Tomas 2 vasos de agua. Uno para ti, uno para la persona. Oras sobre los 2. Bebes el tuyo. Y llevas el de la persona para que ella beba. Pero atención. Tú necesitas decirle a la persona lo que es. No puedes dárselo a escondidas, porque la persona necesita concordar en beber el agua decretada. Si ella bebe sin saber, no funciona bien. Florence hizo eso varias veces. Tuvo una vez que la hija de una amiga estaba muy enferma. La niña tenía 8 años. No conseguía levantarse a las 5. Florence se levantó. Hizo 2 aguas. Oró salud sobre las 2. Bebió una. Llevó la otra para la niña. Explicó: esta agua te va a curar. ¿Tú crees? La niña dijo: yo creo. Bebió. En 2 días la fiebre había desaparecido. En una semana, la niña estaba corriendo de nuevo. La madre le preguntó a Florence: ¿fue el agua? Florence respondió: fue la fe de la niña combinada con la oración del agua. Los 2 juntos crearon el milagro. Entonces, si tú tienes a alguien que amas y que necesita ayuda, tú puedes hacer el agua por esa persona. Pero hay una regla. Tú solo puedes hacer esto para alguien que acepte. Si la persona no quiere, no sirve forzar. Florence decía: libre albedrío es sagrado. Tú no puedes manifestar para alguien que no quiere ser ayudado. Respeta eso. O tú vas a crear confusión espiritual. Ahora viene algo que va a cambiar la forma como tú ves el agua para siempre. Florence descubrió que no es solo el agua de la mañana que puede ser decretada. Es toda el agua que tú bebes. Florence comenzó a orar sobre toda el agua. Antes de beber cualquier vaso de agua, ella pausaba. Sostenía el vaso y decía una frase rápida: esta agua es vida. Esta agua es luz. Esta agua es bendición. Y bebía. Florence decía: si tú haces esto con toda el agua que bebes, tú transformas tu cuerpo en templo vivo. Porque cada célula va a estar recibiendo agua bendecida todo el tiempo. Florence tenía una alumna llamada Elisa. Elisa era escéptica.
No creía mucho en esas cosas, pero decidió probar. Durante 30 días, Elisa oró sobre toda el agua antes de beber. No apenas la de las 5 de la mañana. Toda el agua. Al final de los 30 días, Elisa estaba diferente. La piel brillaba. Los ojos tenían luz. La energía había triplicado. Y lo más importante, cosas buenas comenzaron a suceder en la vida de ella sin esfuerzo. Trabajo mejor, relaciones mejores, dinero fluyendo. Elisa fue hasta Florence y dijo: «Yo no sé explicar, pero yo soy otra persona». Florence sonrió y dijo: «Tú te convertiste en agua viva. Ahora tú entiendes lo que Jesús enseñaba. Pero necesito darte una advertencia final. Hay personas que se van a reír de ti cuando descubran que tú estás haciendo esto. Van a decir que es locura, que es superstición, que no tiene base científica». Florence enfrentó eso la vida entera. ¿Y sabes qué ella decía? «Deje que se rían. Mientras ellos se ríen, tú manifiestas. Mientras ellos dudan, tú recibes. Y cuando tu vida cambie completamente, tú no vas a necesitar convencer a nadie. Tu vida va a ser la prueba». Florence decía: «Nunca pierdas tiempo intentando probar verdades espirituales a los escépticos. Simplemente vive las verdades y deja que los resultados hablen por sí mismos». Así que aquí está el reto. Mañana, despiértate a las 5 de la mañana. Busca un vaso de vidrio o cristal. Llénalo con agua filtrada. Sosténlo con ambas manos. Cierra los ojos y recita la oración del agua de las 5 de la mañana. 3 veces. Despacio, sintiendo cada palabra. Después, bébela en 7 sorbos. Coloca tu mano en el corazón. Agradece y observa tu día. Anota lo que sucede. Florence decía: «Haz esto durante 7 días consecutivos y al 7º día entenderás que el agua no es solo H2O. Agua es portal y acabas de aprender a abrir ese portal. Si te estás preguntando ¿por qué esto funciona?, te voy a dar la explicación que daba Florence. Ella decía: «El agua tiene memoria. Los científicos ya lo han probado. El agua guarda información. Cuando oras sobre el agua, estás programando su memoria. Y cuando la bebes, esa programación entra en tu cuerpo. Tu cuerpo es 70% agua. Entonces, cuando el agua programada encuentra el agua corporal, ocurre una sincronización. Tus células empiezan a vibrar en la frecuencia de la oración. Y lo que vibra, atrae. Te conviertes en un imán para lo que oraste». Florence tenía un ejemplo que siempre usaba. Ella decía: «Si pones una gota de tinta roja en un vaso de agua, toda el agua se vuelve roja. No es solo la gota, es toda el agua». La oración funciona igual. Una gota de agua decretada entra en tu cuerpo y programa toda el agua que está en ti. Por eso funciona tan rápido. Por eso los resultados aparecen antes del mediodía. Porque literalmente te conviertes en lo que bebiste. Hubo un físico que fue a una conferencia de Florence en 1930. Él era escéptico, pero curioso. Él preguntó: «Florence, ¿tienes alguna prueba científica de esto?». Florence lo miró y dijo: «Tú eres científico. Entonces haz el experimento. Pruébalo tú mismo. Si no funciona, vuelve aquí y me dices». El físico aceptó el reto. Durante 21 días, él hizo el agua de las 5 de la mañana. Oró por éxito en sus experimentos. Al 15º día, él tuvo un descubrimiento que cambió su carrera. Una fórmula que él buscaba hacía 3 años. Él volvió con Florence y dijo: «No sé cómo explicarlo, pero funciona». Florence sonrió y dijo: «No necesitas explicarlo.
Solo necesitas usarlo. La ciencia un día lo entenderá, pero mientras tanto, puedes beneficiarte. El físico se convirtió en uno de los mayores defensores de Florence. Él decía: yo lo vi con mis propios ojos. El agua orada cambia realidades. Y hoy, décadas después, la ciencia está empezando a probarlo. Estudios sobre la memoria del agua están confirmando lo que Florence enseñaba en 1920. Ahora te voy a dar algo extra, una variación avanzada del ritual. Florence enseñaba esto solo a quienes ya habían dominado la versión básica. Es lo que ella llamaba el agua de luna llena. Una vez al mes, en la noche de luna llena, colocas un vaso de agua en la ventana donde la luz de la luna le dé. Dejas el agua allí por 30 minutos. La luna carga el agua con energía femenina, energía de recepción. Después de 30 minutos, traes el agua adentro y oras sobre ella. Pero en vez de orar porque la abundancia venga, oras por gratitud por lo que ya llegó, incluso si todavía no ha llegado físicamente. Florence explicaba: la luna llena es tiempo de cosecha. Entonces, usas el agua de la luna para cosechar lo que ya fue plantado por las oraciones anteriores. Bebes esa agua antes de dormir. Y durante la noche, mientras duermes, el universo finaliza las manifestaciones que estaban en camino. Florence tenía una alumna que hacía esto religiosamente. En cada luna llena, agua cargada por la luna. Oración de gratitud. Beber antes de dormir. Ella reportó que siempre en la semana siguiente a la luna llena, algo grande sucedía. Contrato cerrado, dinero inesperado, oportunidad surgiendo. Florence decía: la luna llena es el día de pago del universo. Usa el agua para recibir. Pero hay un detalle importante. El agua de la luna llena solo funciona si has hecho el agua de las 5 de la mañana durante el mes. Florence era clara. No puedes cosechar si no plantaste. El agua de las 5 es la plantación. El agua de la luna llena es la cosecha. Una sin la otra no funciona. Así que primero, domina el ritual matutino. Hazlo por al menos 21 días consecutivos. Después, cuando venga la próxima luna llena, añade el ritual lunar y observa la explosión de manifestaciones. Hubo un empresario que siguió exactamente esto. 21 días de agua de las 5. Después, en la luna llena, hizo el agua lunar. En la semana siguiente, él cerró el contrato más grande de su vida, $500,000. Él llamó a Florence en shock. Dijo: «Esto es real. Esto funciona». Florence respondió: «Yo sé que funciona. Yo vivo de esto hace 20 años. Ahora tú también lo sabes. Úsalo con sabiduría y enséñalo a quien esté listo». Así que aquí está el sistema completo de Florence. Cada día, a las 5 de la mañana. Agua filtrada, vaso de vidrio o cristal. Oración 3 veces. Beber en 7 sorbos. Gratitud. Una vez al mes. En la luna llena. Agua en la ventana 30 minutos bajo la luz de la luna. Oración de gratitud. Beber antes de dormir. Si haces esto durante 3 meses consecutivos sin fallar, Florence garantizaba: tu vida no será la misma, porque habrás dominado la alquimia del agua. Y quien domina el agua, domina la manifestación. Pero necesito contarte algo que sucedió en los últimos años de vida de Florence. Ella estaba enferma. Los médicos decían que era cuestión de tiempo. Florence estaba en la cama, débil, pero ella pidió agua, y cuando trajeron el vaso, ella lo sostuvo con ambas manos. Aún débil, ella oró y bebió. Las personas alrededor pensaron que era desesperación, pero Florence sabía lo que estaba haciendo. Ella oró sobre el agua.
Esta agua es sanación. Mi cuerpo se regenera. Yo vivo hasta completar mi misión. Y ella bebió. Florence vivió 5 años más después de aquel día. Los médicos lo llamaron milagro, pero las personas cercanas sabían, fue el agua. Florence hizo el ritual cada día, incluso enferma, hasta el último día de vida. Y en el último día, cuando ella sabía que iba a partir, ella pidió agua por última vez. Oró sobre ella, pero esta vez, la oración fue diferente. Ella dijo, «Esta agua es pasaje. Yo atravieso el velo con paz. Mi cuerpo vuelve a la tierra, pero mi espíritu continúa enseñando». Ella bebió, y horas después, partió en paz, como ella había orado. Las personas que estaban allí dijeron, hasta el último momento, Florence vivía lo que enseñaba. La hija de ella guardó el vaso que Florence usó en aquel último día y escribió una nota. Este vaso cargó la última oración de la mujer que enseñó a miles a manifestar a través del agua. Florence probó hasta el final. Palabras sobre agua es poder, y el poder usado con fe crea milagros. Entonces te pregunto ahora, ¿estás listo para empezar? ¿O vas a ser uno más que escucha? Le parece interesante, pero no lo hace. Florence decía, conocimiento sin aplicación es ilusión de sabiduría. Puedes saber todo sobre el agua de las 5 de la mañana, pero si no te levantas mañana a las 5 y no lo haces, entonces no sabes nada, porque la sabiduría espiritual solo se vuelve real cuando la vives. Así que no seas espectador, sé practicante. Mañana a las 5 de la mañana. Miles de personas se levantarán y harán la ley del agua decretada. Algunas por causa de este video. Otras porque ya conocían a Florence Scovel Shinn. Y todas estas personas activarán un campo colectivo de manifestación. Cuando muchas personas hacen el mismo ritual, a la misma hora, el poder se multiplica. Florence lo llamaba la ley de la masa crítica. Ella decía, cuando 100 personas decretan juntas, el poder no es 100, es 100 al cuadrado. Así que, cuando te levantes mañana a las 5, sabe, no estás solo. Hay una red invisible de practicantes, haciendo lo mismo que tú. Y juntos, están abriendo portales, puertas a la abundancia. Si este video llegó hasta ti, no fue accidente. Florence decía que la información sagrada solo llega a quien está listo para usarla. Así que, si estás aquí, es porque tu alma lo pidió. Ahora, honra el pedido de tu alma. Haz el ritual. Y cuando tu vida cambie, cuando el dinero llegue, cuando las puertas se abran, cuando los milagros sucedan, recuerda, fue el agua, fue la oración, fue Florence, enseñando a través del tiempo. Y fuiste tú, teniendo el valor de probar, de creer. Antes de terminar, necesito contarte algo que Florence escribió en su diario personal. En 1925, ella escribió, un día, muchos años después de que yo me vaya, alguien va a encontrar este enseñamiento y va a hacer el agua de las 5 de la mañana. Y la vida de esa persona va a cambiar. Y ella va a entender que yo nunca morí, porque mis enseñamientos continúan vivos. Y a través de ellos, yo aún ayudo. Ese alguien que Florence escribió. Puede ser tú, hoy, ahora, haciendo el agua mañana a las 5 de la mañana. Si quieres honrar a Florence y hacer que este conocimiento circule, hay una manera poderosa de hacerlo. Aquí abajo tienes el Super Thanks. Cuando apoyas,
Activas la misma ley de la circulación que Florence enseñaba. Energía que circula, multiplica. Cada video de este canal exige investigación profunda en los manuscritos de Florence, en los diarios, en las cartas que ella escribió. Son enseñanzas que estaban escondidas. Y cuando contribuyes, estás diciendo: esta sabiduría merece alcanzar a más personas. Tú no eres solo quien mira. Tú eres guardián de esta verdad. Y los guardianes hacen que el mensaje llegue a donde necesita llegar. Ahora ve allá, a los comentarios, y dime, ¿a qué hora te vas a levantar mañana para hacer la ley del agua decretada? Escribe el horario, porque Florence decía: quien decreta públicamente, manifiesta el doble. Así que ve allá, 5 de la mañana. Escribe en los comentarios. Y mañana, cuando te levantes, vas a recordar que tienes una comunidad entera haciendo junto contigo, y juntos van a probar que Florence estaba en lo cierto. La ley del agua decretada cambia destinos. Siempre cambió. Siempre va a cambiar. Ten fe.